Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy en el primer domingo de Cuaresma. Es en este domingo también que la Iglesia nos propone el Evangelio en el cual nos describe cómo nuestro Señor fue a hacer al monte, al desierto, a hacer penitencia 40 días y 40 noches, ayunar durante 40 días y 40 noches, y no porque Él tuviera necesidad de hacer penitencia, porque Él no tenía pecados, Él no tenía tendencias desviadas, malas tendencias como nosotros, no necesitaba hacer penitencia para corregir sus malas tendencias, pero Él quiso darnos el ejemplo para que nosotros tengamos ese modelo y imitar a nuestro Señor. Entonces ya les había recordado el domingo pasado de que es importante hacer penitencia y que la Iglesia también a través de los tiempos ha moderado sus exigencias hacia los fieles, ha hecho más suave las penitencias que en otros tiempos. Pero ¿por qué ha hecho esto la Iglesia? Porque realmente es lo que la Iglesia desea, no forzosamente. Porque los católicos modernos se han hecho muy perezosos, muy negligentes y no quieren hacer esfuerzos. Entonces la Iglesia no quiere que se multipliquen los pecados de una manera excesiva. Por eso la Iglesia ha suavizado sus exigencias en penitencia. Entonces, en otros tiempos se hacía, por ejemplo, ayuno y abstinencia todos los días de Cuaresma. Y hoy ya no obliga bajo pecado, pero no quiere decir esto que no sea aconsejable hacerlo. Y yo por eso, salvo problemas de salud, por ejemplo, personas o los niños que estaban jovencitos, ¿no? O personas enfermas, yo pienso que si podemos hacer más penitencia de lo que está estrictamente exigido o que es obligatorio, pues yo los animo a hacer esfuerzos particulares, ¿verdad? Y por ejemplo, si uno puede ayunar, incluso todos los días en Cuaresma, salvo los domingos, de ayunar, no es tan difícil ayunar, es más bien la reputación que tienen estas penitencias, pero no es tan difícil. El ayuno, como la Iglesia hoy lo practica, consiste a tener una sola comida al día y después una pequeña reflexión en la mañana y en la noche. Por ejemplo, en la mañana se puede tomar un vaso de leche o una bebida con un pan, y en la noche una sopa con pan también y agua o una bebida. Entonces es suficiente, y cuando uno lleva este ritmo realmente no es tan pesado como parece. Entonces si ustedes pueden hacerlo, pues háganlo, a menos que su salud no se los permita, o que realmente hay personas que tienen trabajos muy duros. Puede pasar que hay personas que trabajan trabajos muy manuales, muy pesados, que necesitan comer mejor, tal vez. Pero la comida del mediodía, esa se puede hacer con más, comer lo que uno quiera, comer lo que uno le apetezca, sin abusar tampoco, pero no hay problema de comer bien en el medio de la comida principal. Y esta comida debe ser una al día. O sea, hay personas que prefieren hacer su comida principal a la hora de la cena y la pueden hacer así. O sea, en lugar de hacerla al mediodía, la hacen en la noche, se puede hacer eso. Pero yo no aconsejo mucho a niños o a personas enfermas de hacer penitencias fuertes. Hay personas que tienen la salud, que tienen y no es tan difícil como parece. Pero nosotros no debemos conformarnos a esa tendencia general
que hay hoy en la iglesia de la pereza, de la negligencia, y que ha obligado incluso a la iglesia a disminuir sus obligaciones para que la gente no haga pecados, demasiados pecados sin necesidad. Entonces, tratemos de hacer un poquito más de penitencia en esta Cuaresma. El ayuno también implica que entre comidas no se come nada. Tal vez se puede beber, pero no se debe comer nada. Entonces, actualmente realmente obliga bajo pecado mortal el ayuno y la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo, y la abstinencia todos los viernes del año. La abstinencia todos los viernes del año obliga bajo pecado grave. Así que hay personas que se excusan demasiado fácilmente de comer y comen carne el viernes. Si pasara que en una casa que hay pobreza, que no hay medios, y que suceda que un día no hay nada que comer y solo hay carne, entonces sí se puede comer por un caso de extrema necesidad. Por ejemplo, que los niños no se queden sin comer, ¿verdad? Pero es un caso extraordinario, o sea, no hay que agrandar esto más de lo que debería ser. Así que tratemos de prever. A veces no hay todo lo necesario porque no se prevé que comprar lo necesario para que ese día no se coma carne. Se puede comer huevos, se puede comer otra cosa, o incluso el pescado, ¿verdad? Que como todos comemos pescado de vez en cuando, pues entonces no implica gran esfuerzo hacerlo el viernes. Pero es esa idea de como es obligatorio, entonces mucha gente lo ve difícil porque es obligatorio, pero no es una gran penitencia, no es un gran esfuerzo. Entonces, en nuestra época de tantos males, tantas desgracias, tantas necesidades espirituales, hay que hacer más oración y más penitencia. Por eso yo les animo a hacer más penitencia. Y como decía el Papa Pío XII, también restringió el ayuno que se hace para la comunión. Antes se hacía el ayuno desde medianoche y no se podía ni beber ni nada hasta la hora de la comunión. Después, como el Papa Pío XII autorizó la misa vespertina, por las necesidades actuales, que hoy la gente ya no trabaja a las horas que debería trabajar. Hoy se trabaja a deshoras. Hay gente que trabaja a la noche, hay gente que trabaja en la tarde, Entonces Pío XII autorizó la misa en la tarde. Antes la misa en la tarde no estaba permitida, se decía la misa siempre en la mañana. Entonces, como la misa en la tarde, si alguien hiciera el ayuno desde medianoche, pues sería muy, muy difícil, muy pesado. Por eso Pío XII redujo la abstinencia, el ayuno eucarístico a 3 horas. 3 horas antes de la comunión debemos no comer nada sólido y 1 hora nada líquido. Las 3 horas conciernen también las bebidas alcohólicas. Entonces esas 3 horas pues son las que respetamos habitualmente. Entonces hay personas enfermas que se sienten débiles, que necesitan comer, entonces pues pueden guardar las 3 horas. Y pero si alguien no tiene una razón particular, si no tiene enfermedad, si no tiene problemas de edad, puede y es aconsejado, y Pío XII lo dice en su documento, cuando habla de esta cuestión, dice que él aconseja que las personas que pueden guardar el ayuno desde medianoche, que lo guarden, que las personas que tienen la fuerza, la salud, los medios, que guarden este ayuno, pero no obliga bajo pecado. Sin embargo, es aconsejado, y es lo que muchos sacerdotes hoy no recuerdan, que traten a los fieles que puedan guardar ese ayuno para la eucarístico desde medianoche del día anterior. Esa era la disciplina anterior de la iglesia, pero es la disciplina que la iglesia desea, y no todo lo que la iglesia desea lo hace obligatorio. Así que tengamos conciencia de eso, ¿verdad?
Y bueno, continuamos. Entonces nuestro Señor fue tentado en el desierto justamente cuando Él hacía penitencia, porque el demonio ataca más a aquellos que hacen esfuerzos que a aquellos que no los hacen. Hay personas que el demonio no las tienta porque esas personas ya solas hacen todo lo necesario para ir al infierno. Hay personas que no rezan, que no piensan en Dios, que hacen pecados y que siguen haciéndolos y que nomás buscan la tendencia de sus pasiones. Entonces esas personas están en el camino de la perdición. A esas personas el demonio no las inquieta porque sabe que ya las tiene en sus manos y esas personas ya están en el camino de la perdición, que ya muchas de ellas casi seguro que van a condenarse porque no se preocupan de nada y que cuando están muriéndose a veces yo he visto personas en los hospitales que se ven muy enfermas, muy malas y no se preocupan en nada por estar bien con Dios. Entonces esas personas el demonio no las inquieta, las deja en paz y las vemos a veces en el mundo que son aparentemente felices, aparentemente tienen lo que quieren, lo que les gusta, pero cuando una persona quiere servir a Dios, cuando una persona quiere hacer esfuerzos, entonces el demonio la viene a tentar, la viene a molestar, la viene a inquietar, le viene a traer sentimientos negativos, puede ser de tristeza, puede ser de desánimo, porque él siente que esa alma se le puede escapar, que esa alma se puede salvar, y entonces la inquieta. Entonces es el combate que siempre han tenido los santos contra el demonio, siempre los santos han combatido contra el demonio en sus vidas. Si leemos la vida de los santos, la vida de los buenos cristianos siempre es así, de combate, de lucha, de tentaciones. Entonces no es fácil ser bueno, y cuando nos esforzamos más el demonio nos ataca más. Entonces pero tenemos la consolación de saber que estamos haciendo el bien y que más la lucha es difícil, más la recompensa es grande en el cielo. Así que no debemos decir todo está difícil, no vale la pena, o desanimarse, o pensar que Dios nos ha abandonado, cuando en realidad cuando el demonio no está contento, quiere decir que Dios está con nosotros. Cuando hay lucha, quiere decir que no hemos aceptado el mal. Por ejemplo, hay personas que se inquietan porque tienen una tentación muy fuerte y creen que están mal porque tienen tentaciones tal vez feas, muy horribles. Entonces piensan que ellos están mal, pero no. Desde el momento que hay lucha es señal que no hemos aceptado el mal. Cuando no hay lucha es porque ya hemos aceptado. Cuando alguien acepta algo, ya no hay lucha, ya está en pecado. Pero cuando alguien tiene esa lucha constante, es porque en realidad no hay consentimiento, no hay aceptación del mal. Puede haber algo parcial, pero a veces no es algo total. Y para que haya pecado mortal tiene que haber una aceptación total. Entonces no hay que desanimarse en las pruebas que Dios nos manda. Ciertamente somos débiles y a veces nos desanimamos de todos modos, porque sabemos que no debemos desanimarnos, pero de todos modos nos desanimamos. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque somos débiles, porque somos pecadores. Entonces hay que hacer recurso a la oración. Y también la oración forma parte de esa conversión personal, de esa obra de penitencia, porque la oración que nos inculca, la oración nos hace amar a Dios, detestar el pecado,
arrepentirnos de nuestros pecados. Entre las oraciones constantemente se hace referencia a eso, que somos pecadores. Entonces la oración es una forma de penitencia que se practica también en Cuaresma. La oración, las obras de mortificación y las obras de esos esfuerzos particulares para someter nuestro cuerpo, nuestras pasiones a la ley de Dios. Entonces no basta, como muchos católicos dicen, no, voy a cuidarme, voy a tratar de no hacer tal pecado, pero no toman los medios. Entonces los medios, la Iglesia, Dios nos los impone. Los medios para evitar el pecado es una obligación, ¿verdad? O sea, es como un hombre que tiene el defecto, el vicio del alcohol. Entonces este señor puede decir simplemente, yo no quiero volverlo a hacer, pero no toma, y si no toma los medios, no es suficiente. Por ejemplo, una persona que toma alcohol y que va con sus amigos a un bar y dice, yo no voy a tomar, nomás quiero ir a platicar, entonces está poniéndose en una ocasión de pecado. Pues esa ocasión de pecado hay que evitarla a todo precio, porque es un pecado ponerse en ocasión de pecado sin necesidad. Entonces cuando hacemos algo que puede llevarnos, que puede ser la ocasión de pecar, también es un pecado de imprudencia, y obliga a evitar la ocasión de pecado. No es solo el pecado, también la ocasión de pecado hay que evitarla. Entonces esos medios que Dios que necesitamos para convertirnos, para ser buenos, pues también son obligatorios, ¿verdad? Si nosotros nos conocemos, tenemos el vicio de la ira, tenemos un vicio especial, debemos tomar las precauciones para no enojarnos, tomar las precauciones para no caer en ese defecto que tenemos. Y pocas personas tienen ese pensamiento de prever las ocasiones de pecado. También, entonces eso también forma parte de la conversión, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero pecar, me voy a ir a confesar, ya no quiero pecar, pero también tengo el propósito de tomar los medios necesarios para vencer ese defecto o ese pecado que yo tengo. Entonces eso es lo que a muchos católicos les falta, y creen que para ser católico bastan las buenas intenciones, y no es así. No bastan las buenas intenciones, los buenos propósitos, porque por ejemplo jóvenes que dicen, padre, yo tengo tentaciones, pero cuando veo tales películas, cuando veo tales cosas en la televisión o en el cine, pero quiero no volverlo a hacer, no quiero pecar, pero siguen yendo a ver las películas, siguen yendo a ver esas cosas como antes. O sea que no se ve realmente el propósito, no solo de evitar el pecado, sino de tomar los medios. Por ejemplo, padre, yo tengo tal defecto, pero no tengo tiempo de rezar, no me da tiempo. Entonces no está realmente arrepentido, porque los medios también forman parte de la obligación para corregirse de ese pecado. Entonces, si no tomamos los medios, no estamos realmente arrepentidos. Entonces, la oración es un medio muy poderoso para vencer nuestros defectos. Y ciertamente Dios nos puede obtener que esos pasiones se debiliten cuando rezamos, cuando tenemos pensamientos negativos. ¿Cómo vamos a excluir esos pensamientos negativos de nuestra mente? Pues llenando nuestra mente de pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos es pensar en Dios, amar a Dios, hablar con Dios. Entonces automáticamente estamos expulsando de nuestra vida los pensamientos pecaminosos, cualquier tipo de pecado,
porque nuestra mente se llena de algo de Dios, del recuerdo de Dios, de la Virgen María, de los santos. Entonces hay que purificar nuestra vida de todo lo que es negativo. Para eso está la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de purificación, de conversión, en el cual especialmente se hace un esfuerzo particular. No quiere decir que durante el año no hay que hacer penitencia, no hay que evitar el pecado. No, sí, siempre hay que hacer penitencia, siempre hay que evitar el pecado, pero en Cuaresma se hace más esfuerzo. Así que uno puede purificarse de los pecados o de los defectos grandes, pero también hay que purificarse de los pecados y los defectos chicos. Y también en eso se necesita penitencia, también en eso se necesita oración. Los santos no pecaban mortalmente, pero pasaban su vida haciendo penitencias muy fuertes, muy rudas, para purificarse de los pequeños defectos, de los pequeños pecados, porque eso, aunque nosotros no lo veamos, Dios lo ve. ¿Cómo es posible que a las almas duren tanto tiempo en el purgatorio con sufrimientos tan grandes? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? Purificar el alma de sus defectos que le quedan. Hay personas que se mueren, antes de morir se confiesan, se reciben los sacramentos y van al purgatorio. ¿Por qué? Porque no han purificado suficientemente su alma. ¿Y por qué es tan rudo el sufrimiento del purgatorio? Porque tenemos muchos defectos que no vemos, tenemos muchas cosas que limpiar en nuestra vida. Y Dios sí los ve, pero Dios es tan exigente, como que es infinitamente bueno, como infinitamente perfecto, que no va a sufrir que nadie entre en el cielo con el mínimo defecto. Así que mejor purificarnos en esta vida y no en la otra, porque es demasiado doloroso los sufrimientos del purgatorio. Yo les di unas hojitas hace unas 2 semanas sobre el purgatorio, léanlas con atención y vean que a qué punto es importante evitar el purgatorio. Y bueno, la Cuaresma nos va a ayudar a evitar el purgatorio, por lo menos disminuirlo y purificarnos de nuestras malas tendencias actuales, pero también purificarnos de los restos del pecado, es decir, de esa pena que es debida al pecado que hemos hecho, que aunque sea perdonado por el pecado el mismo, es perdonado en la confesión, pero no es perdonada la culpa o la pena debida al pecado, que es otra cosa. Entonces esa pena debida al pecado se puede pagar en esta vida haciendo penitencia, ganando indulgencias, rezando con más fervor, haciendo buenas obras, y nuestro purgatorio va a disminuir. Entonces, mucha gente no piensa ni siquiera en esas cosas, así que no sea nuestro caso, ¿verdad? Esa largueza excesiva que hoy es común en la iglesia modernista, en la iglesia del Vaticano II, ya ni se habla de ese tema. O sea, realmente ni se toca el tema del purgatorio. No se toca el tema del infierno, pues tampoco el del purgatorio. No se habla de penitencia, no se habla de expiación. Entonces Dios es tan bueno que todo lo perdona, que todo lo permite, y que es el concepto protestante de que ya todos estamos salvados porque Jesucristo murió, y que hagamos lo que hagamos, portémonos bien o mal, de todos modos Jesús ya pagó todo, así que todos nos vamos a salvar. Es el concepto protestante. Pues ese concepto se ha adoptado en la Iglesia del Vaticano II. Y ya no se habla del infierno, no se habla del purgatorio, y Dios de todos modos todos se van a salvar. Y entonces, como decía Lutero, pues peca fuertemente y cree fuertemente que Dios te va a perdonar. Pero es un absurdo, porque Dios perdona a aquel que se arrepiente. No va a perdonar a aquel que no quiere corregirse, que no quiere arrepentirse. Dios
lo que más desea es perdonarnos, pero no va a violentar nuestra libertad, porque Él nos hizo libres y no nos va a violentar, pero sí no quiere decir que tenemos el derecho de hacer esto o aquello. Entonces, cuidámosle a Dios en esta cuaresma de darnos esos sentimientos, de este deseo de convertirnos y tomar los medios. Mucha gente no toma los medios porque son difíciles, porque representan un esfuerzo, pero debemos hoy la gente no quiere hacer esfuerzos porque quiere que todo sea fácil, que todo sea sin dolor, pero no, el dolor es inevitable y hay que asumirlo. Y a veces un esfuerzo de oración pues nos provoca una molestia, ¿verdad? No tenemos ganas de rezar, es una molestia, es algo que nos hace en cierta manera sufrir, pero nos ayuda, nos hace bien, ¿verdad? Y el enfermo que necesita un tratamiento, pues a veces ese tratamiento lo va a hacer sufrir, lo va a hacer sufrir mucho, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿qué va a hacer de él? Entonces debemos asumir ese tratamiento espiritual de nuestras almas para purificarnos de nuestros pecados. Es una cosa. Después purificarnos de nuestras malas tendencias que todos tenemos. Hay que doblegar la naturaleza, que la naturaleza nos empuja al pecado, y hay que doblegarla, hay que vencerla, hay que aplastarla con una vida ferviente, con una penitencia. ¿Y por qué los caracteres de los santos eran tan dulces, tan agradables? Porque habían doblegado su naturaleza con esfuerzos, con penitencia, con abnegación. Es lo que hoy el mundo no quiere escuchar, no quiere saber de eso, porque se trata hoy, es la cultura del placer, la cultura de lo que al hombre le gusta sin Dios. Así que nosotros no estamos en ese plan, porque vivimos de la fe, y la fe nos dice que hay realidades espirituales que hay que buscar y que otras realidades hay que evitar. Entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos libere de esa mentalidad moderna que nos invade, que nos rodea, de ese espíritu liberal que no quiere tomar los medios, que es incoherente con sus principios y no los lleva a la práctica. Así que vamos a pedirle a Dios que nos conceda tener esa fortaleza cristiana. Pidámosle esta gracia a esas almas que no tenían necesidad de hacer penitencia, pero sin embargo sufrieron por nuestros pecados. A Jesucristo mismo en persona, y al corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.